Pasa a vosotros, hermanos. Vamos a hacer una lectura en el libro de Juan, capítulo 16, verso 9. Juan, capítulo 16, verso 9. Dice el Señor Jesucristo, vamos a leer desde el verso 1 hasta el 9. Dice así: estas cosas he hablado para que no os escandalicéis. Os echarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os matare pensará que hace servicio a Dios. Y estas cosas os harán porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho esto para cuando aquella hora viniere, os acordéis que yo os lo había dicho. Esto, empero, no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Mas ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta a dónde vas. Antes, porque os he hablado estas cosas, tristeza ha henchido vuestro corazón. Empero yo os digo la verdad. Os es necesario que yo vaya, porque si yo no fuese, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si yo fuere, os le enviaré. Y cuando él viniere, redarguirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. De pecado ciertamente, por cuanto no creen en mí. Tomen su asiento, hermanos. Estas palabras, hermanos, Jesús las dijo casi, hermanos, en un último tiempo de su vida, cuando ya estaba para morir y para irse de este mundo. Y hay tantas cosas, hermanos, que palpamos a través del oído, escuchando, a través de los ojos, a veces leyendo comentarios de todo el mundo, y también en las actitudes de la gente, por causa de las cosas que creemos que están escritas. Nosotros únicamente hemos puesto nuestro corazón en ellas porque así, así escuchamos y así leímos de nuestro Señor Jesucristo. Él hace una exhortación para aquellos hermanos que dudan de todo lo que Él ha dicho. Si nosotros queremos saber todo lo que Cristo ha dicho, tendríamos que leer esos momentos cuando estaba con los apóstoles, con el pueblo judío, con los fariseos, con los escribas, para que podamos darnos cuenta cuál fue su carácter, su actitud, sus respuestas, sus preguntas y su propósito en este mundo. Al estar nosotros leyendo, vamos reuniendo toda clase de información que él va emanando de sus labios, que finalmente no es él el que las dice, sino que es Dios quien le pone en su mente que lo diga, porque él dijo claramente: lo que yo hablo, no lo hablo de mí mismo, sino del Padre que me envió. También dijo: y conocerán de la doctrina si viene de mí mismo, si viene de Dios o si viene de mí mismo, dijo. Entonces, ahí vemos que Jesús mismo también se deslinda de todo lo que él habla, porque dice: por eso me ama el Padre, porque todas las cosas que él me ha mandado, yo las hago. Así que todo el problema tendríamos que enfrentarlo con su Padre, nuestro Padre. Acuérdense que él le dijo a aquella mujer después de la resurrección: no me toques, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Eso está en Juan 20:17. Juan 20:17, dícele Jesús: no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces, todo lo que hemos estado explicando a través de estos audios, estos mensajes, esta enseñanza, pues yo digo que deberíamos estar poniendo atención, porque su servidor tiene una consigna muy grande de parte de la palabra de Dios,
que podemos leer allá en Jeremías 48:10, que dice: maldito el que hiciera engañosamente la palabra de Jehová. Entonces, difícilmente yo estaría metiéndome a engañar con la palabra de Dios. Estoy consciente de eso, porque ahí lo dice: maldito el que hiciera engañosamente la palabra de Jehová. Hace unos días estudiábamos cuando dice: maldito el que hiciere errar al ciego en el camino, y dirá todo el pueblo amén. Jesús dijo: si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán al hoyo. Entonces, hermanos, nosotros tenemos hoy, fíjense qué cosas. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y Pablo dice ya en 2 Corintios 5, dice: porque por fe andamos, no por vista. Pero la fe viene por el oír. Estamos escuchando la palabra de Dios. Por ejemplo, nuestra fe tiene que crecer por lo que estamos escuchando, no por lo que vemos. En estos días, el mundo cristiano, como se denominan, hacen un vía crucis en todas las ciudades para representar a Cristo, para edificar su fe, para crecer espiritualmente. Pero los que leemos la palabra de Dios no necesitamos ver estas cosas, ni siquiera hay una ordenanza que se haga. Ahí está diciendo: la fe viene por el oír la palabra de Dios. Jesús le dijo a uno de los apóstoles, a Tomás: porque me vistes, Tomás, creíste. Porque dudaba, porque decía: si yo no metiere mi dedo en su llaga, no creeré. Y Jesús entra, estando las puertas cerradas, y les dice: paz a vosotros. Y les dice, hermanos, le dice a Tomás: acércate, mete tu mano, mete tu dedo en mi llaga, y mira que el espíritu ni tiene carne ni tiene huesos, como veis que yo tengo. Tomás le dijo: Dios mío y Padre mío. Y le dijo: porque me viste, Tomás, creíste. Bienaventurados los que sin ver creyeron. Entonces, hermanos, en el libro de Hebreos también dice: porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es pues la fe, verso 1, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Entonces, hermanos, no podemos ir por la vida dudando cosas que estamos escuchando, que es la palabra de Dios. Porque finalmente, hermanos, lo que nos interesa de Cristo Jesús no es su vida, pasión y muerte, sino es las palabras que él habló. Él dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan capítulo 16, versículo 9. Bueno, el texto que habíamos leído: de pecado ciertamente, por cuanto no creen en mí. Vean eso, hermanos. El espíritu, el espíritu que vendría de parte de nuestro Señor Jesucristo a la tierra, dice en el verso 7: porque si yo no fuese el consolador, no vendría a vosotros, mas si yo fuere, os le enviaré. Dice acá en uno de los versos, capítulo 15, verso 26, pero cuando viniere el consolador, el cual yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio de mí. Fíjense, hermanos. En el capítulo 26, verso 13 dice: pero cuando viniera aquel Espíritu de verdad, él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que han de venir. Fíjense, hermanos, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, viene a anunciar las cosas que han de venir. También eso es muy interesante, hermanos. Entonces nosotros tenemos que poner nuestra confianza en todas estas cosas que leemos, porque al final eso nos pone al tanto, eso nos previene,
nos anuncia y nos hace saber cosas que realmente tenemos que tomar muy en cuenta, hermanos. Dice así Juan 8:45, la aversión de la verdad, hermanos. Aversión, dice así 8:45 de Juan. Y porque yo digo verdad, no me creéis, dice Cristo. Y porque yo digo verdad, no me creéis. Todo el mundo sabe que Jesús fue muerto porque la gente no creía en él, hermano. Ese fue uno de los problemas de Cristo. Hoy todo el mundo hace alusión a Cristo en su vida, cargan crucifijos, hacen via crucis, le tienen respeto al Señor Jesús, lo recuerdan con cariño, hacen películas, toda clase de comentarios, leen sus escrituras, todo lo que él dijo, lo repiten, todo. Pero en su momento, hermanos, la gente en Jerusalén y todos lo abandonaron. Cristo fue considerado nada, nada, así de ese tamaño, hermanos. Imagínense para que él tuviera que dar su vida por todos nosotros en un momento donde nadie, por eso le dijo Pilato, luego, rey eres tú. Y dijo, yo para eso he venido y para eso he nacido. Tú dices que yo soy rey, pues yo para esto vine a este mundo. Pero mi reino no es de este mundo, le dijo a Pilato. Si mi reino fuera de este mundo, ahorita vendrían toda mi gente y me defenderían. Pero mi reino no es de este mundo. Todos los que oyen la verdad son de Dios, dijo. Y en ese momento nadie estaba haciendo caso de lo que Cristo había comenzado a explicar. En el verso 46, Juan 8, 45 y 46, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Le dijo Cristo. Pues si digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? A ver, ¿quién me puede señalar como pecador? Decía Cristo. Y si no es así, si no hay quien lo haga, ¿por qué ustedes no me creen? ¿Qué tenemos que creer de Cristo, hermanos? Bueno, hay tantas y tantas cosas, hermanos. Que Cristo murió conforme a las escrituras, que conforme a las escrituras Cristo moriría un miércoles y resucitaría un sábado. Eso es palabra de verdad. ¿Quién lo cree? Nadie. Que Cristo Jesús no vino a morir por los animales inmundos, sino por los pecadores. ¿Quién lo puede eh, discutir, hermanos? ¿Quién lo puede afirmar, argumentar? Porque son cosas que el pueblo de Dios tendría que continuar haciendo. Ya ya hemos comentado que Jesús dice, el que no es conmigo es contra mí, y conmigo no junta, desparrama. Qué difícil será el día de mañana, hermanos, cuando mucha gente se lleve el chasco de su vida. Dicen que en aquel día muchos le dirán, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre. Y les dirá, apartados de mí, no os conozco quién seáis, obradores de maldad. Ya hemos estudiado también que el Señor les envía operación de error para que crean la mentira y sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes consintieron a la iniquidad. Es imposible, hermanos, que el pueblo de Dios hoy se componga de millones de gentes. ¿Por qué? Porque él mismo dijo, ancho es el camino que lleva a la perdición y muchos son los que lo hallan. ¿Y usted dónde se encuentra, hermanos? ¿En los pocos o en los muchos? ¿Saben qué se basa a los muchos? En las creencias que usted tenga. Si sus creencias están igual que las de los muchos, usted es de los muchos. Si sus creencias están diferentes a la de los muchos, usted es de los pocos. Usted es de los pocos porque ya lo hemos dicho, hermanos, solo hay dos caminos: el del bien y el del mal, el ancho y el angosto. Tenemos que buscar el camino angosto. Y el camino angosto no solamente se compone de poca gente, sino también de doctrinas que no son aceptadas, hermanos. Acuérdense cuando
Cuando María y José presentan a Jesús ante el sacerdote Simeón, él les dice: ahora pues, Padre, despides a tu siervo en paz. Le dice él, abrazando al niño, miró al cielo y dijo: ahora pues, Padre, despides a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, luz para ser revelada a los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel. Y también dijo: y para señal que será contradicha. Esa señal, hermanos, ya después de la muerte de Simeón, Jesús sacó a la luz esa información y les dijo a la multitud: la generación mala y adúltera demanda señal. Él miraba que en sus mentes, en sus corazones, estaban confundidos y querían pedirle pruebas o una señal de que él era el auténtico Mesías. Ellos tenían esa curiosidad. Dijeron: ¿cómo le pedimos que nos demuestre que es el auténtico? Pues se dice, hermanos, que en ese tiempo habían habido muchos que habían salido como el Mesías y los habían matado. Los habían matado y se habían dispersado igual sus gentes y todo. Pero Jesucristo pues era otro del montón. Pero Jesús les pone como prueba a Jonás. Así como Jonás estuvo en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Yo no les voy a dar señal mía, sino la señal de Jonás, profeta. Que como estuvo Jonás 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, yo también voy a estar sepultado 3 días y 3 noches, que hace un total de 72 horas. Juan 11:9 dice: Jesús, ¿no sabéis que el día tiene 12 horas? Y la noche otras 12, pues son 24. Si Cristo muere el miércoles, como dice la Escritura, que a la mitad de la semana, según Daniel 9:27, al ser sepultado a las 6 de la tarde el miércoles, como dice Marcos 15:42, entonces, hermanos, allí vemos que estaría sepultado esa tarde, porque no podía dejar el cuerpo de Cristo hacia el otro día, porque el día que seguía era sábado, sábado ceremonial, no era viernes cuando Cristo murió, como dicen todos, sino era miércoles 14 de Nisan, y al llegar la tarde entraba el 15 de Nisan o sábado ceremonial, según Levítico 23, 4 al 6. Entonces dice que estaba por entrar el sábado, y todos creen que era el sábado séptimo de la semana, y ahí se equivocan. Sin embargo, era jueves, y estuvo jueves en la noche, jueves en el día, una noche y un día, viernes en la noche, viernes en el día, 2 noches, 2 días, sábado en la noche, que fue el viernes en la tarde, y sábado en el día, y a las 6 de la tarde del sábado, él resucita según Mateo 28, 1 al 6, y no hay tal resurrección en domingo. Esa es una de las pruebas donde Cristo demuestra que es el auténtico Mesías, pero la gente no lo cree, la gente sigue creyendo en un Cristo falso. Y él lo dijo en Mateo 24, que vendrían falsos cristos y falsos profetas. El Cristo del mundo es un Jesús que resucitó el domingo. El Cristo de la Biblia, el Jesús de la Biblia, el auténtico, resucitó el sábado en la tarde. No murió el viernes, murió el miércoles. El Jesús del mundo es un Jesús que no les está dando al mundo de hoy el reposo del sábado, les está dando el reposo del domingo. No es el Jesús de la Biblia, hermanos. El Jesús del mundo es un Jesús que autoriza a comer alimentos prohibidos en la Biblia. No es el Jesús de la Biblia. Es un falso Jesús, un falso Cristo. El Cristo del mundo, hermanos, es un Cristo que tiene a todos confundidos. El Cristo de la Biblia es un Cristo que nos habla verdades nada más. Vamos a leer también aquí en el libro de Hechos 19:9. Vean cómo se anunciaba de lo que estaría ocurriendo en el futuro después de Cristo, cómo estaría el mundo hoy, porque este mensaje seguramente va a ser desechado, porque ese es lo más común. 19:9 del libro de los Hechos dice: mas endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, apartándose,
Pablo de ellos, separó a los discípulos, disputando cada día en la escuela de un cierto tirano. Fíjense, hermanos, eso de que la gente estaba renuente, estaba inconforme, estaban siendo incrédulos, siempre había ese tipo de cosas. Me voy a volver a leer. Dice más, endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, apartándose Pablo de ellos, separó a los discípulos, disputando cada día en la escuela de un cierto tirano. Dice Juan 6:66, vean qué coincidencia, el famoso número 666, que todo el mundo lo oye y cuando se los explican les da pavor. Pues vean qué dice Juan 6, verso 66, que sería 66, 666. Juan 6:66 dice así, hermanos: desde esto muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Qué coincidencia, hermanos, que estos 3 seises marcan el apartamiento de muchos, de Cristo, del Cristo verdadero, hermanos. Dice, desde esto, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Cuando que hoy toda la gente quisiera andar con Cristo, pero Cristo, hermanos, ya no está con nosotros. Hay un texto también en la Biblia cuando Jesús les dice, aquí en el capítulo 6, dice, verso 45, escrito está en los profetas y serán todos enseñados de Dios. Así que todo aquel que oyó del Padre y aprendió, viene a mí. La gente que está familiarizada con las palabras de Dios, al saber de Cristo, que es el enviado, el ungido, el Salvador, el unigénito del Padre, pues vienen a Él. Pero hoy, aún hablando de las palabras de Cristo, la gente, hermanos, consideran que no es necesario, hermanos, escuchar la palabra de Dios. Es más fácil ir a escuchar a alguien. Dice acá el libro de Juan, capítulo 5. Vean cómo dice, hermanos. Dice 5:38, ni tenéis su palabra permanente en vosotros, la palabra de Dios. Porque al que él envió, o sea, a Cristo, a este vosotros no creéis. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando usted le dice a alguien, oiga, pastor, oiga, siervo, oiga, varón, oiga, ¿qué día murió Cristo? No, la Biblia no lo dice. Solo sabemos que fue viernes. Sabemos que fue viernes. ¿Quién lo dijo? ¿Fulanito de tal? ¿Fulano? ¿Mengano? ¿Perengano? ¿Quién lo dijo? Se supone que la Biblia es una lámpara a nuestros pies, como dijo David, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Jesús recomienda escudriñar las escrituras, dice, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis, dice, la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero si la gente prefiere escuchar el testimonio de Cristo de otras personas, pues por eso andan perdidos, hermanos. Dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, dice Cristo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. ¿Cuánta gente, hermanos, se llena de ira y piensan mal, así como pensaron mal contra Cristo? Salmos capítulo 1,
capítulo 2 de Salmos, vamos a leer. Dice, verso 1. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan vanidad? Estarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, o sea, contra Cristo, diciendo, rompamos sus coyundas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Entonces hablará a ellos en su furor y turbarálos en su ira. Yo empero he puesto mi rey sobre Sión, monte de mi santidad, y publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por heredad las gentes y por posesión tuya los términos de la tierra. Quebrantará los haz con vara de hierro, como vaso de alfarero, los desmenuzarás. Fíjense, hace cerca de 2000 años Jesús fue rodeado por muchos toros de Bazán. Así los representa a todos los enemigos de Jesús, que no había quien interviniese por él, quien lo ayudase. Y vemos toda la hazaña del pueblo de Israel, las 12 tribus de Israel, los soldados romanos y todos los gentiles. Alguien podrá decir, no, los gentiles no estábamos allá. Fueron los judíos, los sabáticos, los que mataron a Cristo. Pero vea que dice aquí el libro de Hechos, capítulo 3, hermanos. Es que es lo que les digo, hay que leer la escritura para tener una información más real. Hechos capítulo 4, verso 25. Que por boca de David, tu siervo, dijisteis, ¿por qué han bramado las gentes y los pueblos han pensado cosas vanas? Asistieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se juntaron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, al cual ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y los pueblos de Israel, para hacer lo que tu mano y tu consejo habían antes determinado que había de ser hecho. Fíjense, bueno, se cumple lo que se dijo allá en el libro de Salmos capítulo 2, cuando Jesús fue muerto, y aquí el apóstol Pedro se los anuncia a todos, porque verdaderamente se juntaron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, dice, al cual ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y los pueblos de Israel. Y dice también, y mataron al autor de la vida. Pero cuando dice que el Señor se reiría de ellos, porque verdaderamente, hermanos, el Señor demostró su amor, no solamente por su Hijo que lo resucitó al tercer día, sino por todos los que creen en Él. Y si usted no cree en Él, pues ahí hay problemas. Si podemos creer en Cristo conforme el mundo ha dado su razón, pues como que también estamos en serios problemas. Dice aquí, segunda de Corintios, hermanos, capítulo 5, verso 16, de manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, pero ahora ya no le conocemos. Es decir, tenemos que dejar de nuestra mente todas aquellas cosas que se dijeron que no estaban en la Biblia. Ya estamos grandes, hermanos. Ya estamos en pleno siglo XXI. Ya Cristo está por regresar a la tierra por segunda vez. Y la gente
sigue abrazando costumbres, tradiciones, enseñanzas de sus padres que no están en la Escritura, hermanos. Bueno, lo importante de toda la Biblia, hermanos, por si eso le causa alguna molestia, lo más importante de la Biblia, lo único que Dios ha escrito de toda la Biblia con su propio dedo son los 10 mandamientos en 2 tablas de piedra. Por si eso le da tranquilidad. Ábrase su Biblia en Éxodo 20, 1 al 17 o en Deuteronomio 5, del 5 al 21, y usted va a encontrar ahí las palabras escritas con el dedo de Dios. Y hubo un hombre en toda la vida que fue el más sabio de todos, un poco menor que Cristo, que se llamó Salomón, y él escribió en Eclesiastés 12, 13, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Eso es lo que debería hacer la humanidad. Porque Dios traerá cuentas, dice, todo lo que el hombre haya hecho, ahora sea bueno, ahora sea malo. Cuando Jesús es interrogado por un joven muy rico en el tiempo que estuvo en este mundo, le dijo el joven rico: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, a saber, Dios. Y si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Vean, hermanos. Cuando se cierra el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, verso 14, está escrito: bienaventurados los que guardaren sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida y entren por las puertas de la ciudad. Eso es ya como para no alargar el tiempo y todo, para aquellos que quieren saber. El joven rico, de hecho, dijo: Señor, yo todo eso he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás un lugar en el reino. El muchacho se puso triste, se dio la vuelta y se fue. Y Cristo dijo: difícilmente los ricos entrarán en el reino de Dios, porque es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de Dios. Y el joven se fue porque amaba más sus riquezas. Fíjense, hermanos, ahí se delató. Entonces vean qué tan podemos llevar todo esto hasta el final. Y ahí este joven, que era muy rico, dijo: yo todos esos mandamientos los he guardado desde mi juventud. ¿Me falta algo más? Le dijo: bueno, si quieres ser perfecto, guarda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Véase la perfección. Entonces, hermanos, eso es para que ya no estemos, que esto, que la Trinidad, que el infierno, que el diablo, que con cuernos, que si el cielo, que si, bueno, guarde los mandamientos de Dios, tema a Dios, y eso es el todo del hombre. Pero seguimos hablando de aquellos temas que nos diferencian de otras personas, que por cierto han marcado su raya. Por ejemplo, Pablo dice en Corintios 1:10 que todos, y eso habría que ponerlo muy en claro, hermanos, todas las denominadas religiones, las que dicen que son de Cristo, tienen una consigna muy grande, incluso nosotros, que deberíamos hacer. Dice 1:10 de 1 Corintios: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos, oiga eso, todos una misma cosa. Dice: y que no haya entre vosotros disensiones, antes seáis verdaderamente o perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Vean cómo se puede demostrar que estamos en Cristo. ¿Qué es lo que nos va a hacer únicos? ¿Qué es lo que nos va a hacer una unidad de nosotros? Pues la palabra de Dios, hermanos. ¿Qué congruencia hay cuando todo mundo trae una Biblia? Ya sea un sacerdote, un mormón, un pentecostés, un presbiteriano, un testigo, un bautista, un adventista. Todos traen una Biblia, pero cuando abrimos la Biblia, hermanos,
se dan de topes con muchas de las cosas que están aquí. Porque la Biblia es la balanza, hermanos. Ahí pone usted todo lo que usted ha creído y lo vamos a pesar si es leal. Así como se prueba el oro, como se pesa el oro, los quilates, así la Biblia. La Biblia es como una balanza de la verdad. Ponga usted sus creencias aquí encima y si soporta la Biblia lo que usted está diciendo, usted está a nivel de la Biblia. Sus creencias tienen un gran valor. Pero si no es así, hermanos, la Biblia lo va a delatar. Imagínense yo como mormón diciendo que José Smith, que el ángel Moroni, que las planchas de oro. Imagínense, hermanos. Y que el ángel Moroni nos dejó recomendar, que José Smith es el profeta y que tenemos que creer en él y todo. Y que José Smith recibió un ángel, ángel Moroni, que vino del cielo y le trajo otro testamento de Jesucristo y trajo el otro libro del Mormón o el otro testamento de Jesucristo y que doctrinas y convenios y que la perla del gran precio y que etcétera, etcétera y mentiras. Y yo le leo Gálatas 1 y Gálatas 1 dice así, hermanos, yo como mormón ahí me cuelgo mejor como Judas. Dice así, Gálatas 1, verso 7. No que haya otro evangelio, no que haya otro, sino que hay algunos que os inquietan y os quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas aún si nosotros, dice Pablo, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea maldito. Vean, como antes hemos dicho también, ahora decimos otra vez, verso 9, que si alguno os anunciare otro evangelio del que habéis recibido, sea maldito, o sea anatema, que es lo mismo. Entonces yo con mi librito del Mormón, como con mi iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días, con mi José Smith y mi ángel Morón y las planchas de oro, yo me voy a la basura. Porque Pablo ordena que después de lo que él ha anunciado de parte de Cristo Jesús, hay que seguirlo. Y que si un ángel del cielo trae otro evangelio, como anuncian los mormones, que hay otro evangelio de Jesucristo, el tal sea maldito. ¿Yo qué hago en esa organización? Si la Biblia me lo está diciendo. Por eso les digo, hay que creer lo que está escrito en la palabra de Dios. Bueno, pues así como este texto, que es muy fuerte, hay para todas las organizaciones que están en este mundo atrayendo gente y gente y gente y gente, supuestamente para el reino, pero no es para el reino, hay maldición. Y eso mucha gente no lo quiere oír, no lo quiere escuchar. No, es que no, no puede ser. No, esa iglesia me gusta, tienen unos templos bien bonitos, pues es que tiene que ver con la Biblia. No, es que la verdad yo me siento muy bien, ahí mi familia está feliz. Sí, tu familia está feliz, tú estás feliz, pero no está en la Biblia. Bueno, pues solamente la Biblia nos previene de lo que está por venir. Y así, hermanos, así como vimos ese texto, que si un ángel del cielo trajere otro evangelio, el tal sea maldito, así podemos dar información de cada organización religiosa. ¿Mm? Y alguien me dijo, ¿y de tu iglesia no hay? A ver, como dijo Jesucristo, ¿quién me redarguye de pecado? ¿Y por qué no creen en mí? Dice Jesús. Si alguien puede demostrar que la doctrina de la iglesia de Dios también está en problemas con Dios, yo muy agradecido y estaremos esperando esa ayuda. Y no ha llegado y no vendrá. De verdad que lo vamos a escuchar con mucho amor y vamos a esperar los textos de la Biblia para verlo. Me decía un trinitario muy enfadado que yo no esté hablando que el Espíritu Santo no es Dios, no es una tercera persona, porque estoy blasfemando contra el Espíritu Santo. Fíjense, hermanos.
Dice, no vuelvas a decir que el Espíritu Santo no es una tercera persona, porque el que blasfemare contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Como para que yo me quedara pálido y frío, pero no, hermanos. Si yo estoy diciendo que el Espíritu Santo no es una persona, es porque estoy leyendo la Biblia. Y él, sin embargo, tiene una doctrina ecuménica establecida en el año 521, no, en el año 321, fíjense, ni siquiera 500, 321, por Atanasio, por Constantino, en Nicea, el primer concilio ecuménico que quería unificar a todas las religiones para hacer el ecumenismo, porque el concilio de Nicea fue el primer concilio ecuménico. ¿Saben qué es ecuménico? Reunión de todas las creencias en una sola. Atanasio era uno de los fieles seguidores, siervos de Constantino. Y cuando se hizo el primer concilio, él presentó una lectura de Primera de Juan, capítulo 4, donde altera la Biblia añadiendo un texto que no existe en la Biblia. Y un ministro de la Iglesia de Dios llamado Arrio, procedente de Antioquía, que estaba allí defendiendo la doctrina de la Iglesia de Dios, le dijo, ¿por qué has agregado a las escrituras? Porque les pasaron copia a todos en ese momento, una copia a todos los presentes, pero Arrio tenía sus escrituras originales. Y esas escrituras que pasaron, esa copia de ese Primera de Juan, de esa epístola de Primera de Juan, estaba agregado en el capítulo 4, versículo 7. Vamos a leerlo. Primera de Juan 5, creo que 5, 7, sí. Vean qué le agregó Atanasio en ese concilio. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Imagínense, hermanos, qué chulada de texto. Pues ese texto, hermanos, es apócrifo, es espurio y se conserva en todas las iglesias, en todas las versiones católicas, en todas las versiones católicas. Y todo el mundo lo abraza y lo cree. Ese texto no es, hermanos, original de la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Qué va a pasar, hermanos? Que la gente está en problemas, está confundida, hermanos. Y no, pues no se puede, hermanos, continuar en esas ideas. Hasta eso les podemos dar esa información. Ese texto no procede, hermanos, de la Biblia. Es un texto espurio, apócrifo. Así fue añadido a la Biblia y todas las versiones: Torres Amad, Nácar y Columna, Cipriano de Valera, Castillo de Reina, Reverendo Escofiel, Las Américas, etcétera, etcétera. Todas esas versiones conservan ese texto como si fuera palabra de Dios. En realidad, lo único que dice ese texto es tres son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan en uno. Nunca menciona al Padre, al Verbo y al Espíritu Santo. Esa parte es añadida a la Biblia. Grábeselo bien, es un texto apócrifo o espurio o no inspirado por Dios, sino por Atanasio y el ardid de aquel concilio. Entonces me dice, ¿por qué me estás diciendo que el Espíritu Santo no es una tercera persona? Hermanos, en toda la Biblia el Espíritu Santo aparece como Dios mismo, no como una tercera persona. Jesús en el libro de Juan, capítulo 8, cuando va a ser apedreado, les dice, en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Pues no soy solo yo, es mi Padre que me envió y yo que doy testimonio. ¿Por qué Jesús ignora al Espíritu Santo ahí? ¿Está blasfemando contra el Espíritu Santo? No. Está diciendo que el Padre y Él son dos personas. El Espíritu Santo no es una tercera persona, es mismo Dios. Y en todos los demás textos que podamos leer en la Escritura, vemos a Pablo
blasfemando contra el Espíritu Santo, porque él dijo, nosotros no tenemos más que un Dios, no tenemos más que un Dios y un Señor Jesucristo. No menciona al Espíritu Santo. Ignorar al Espíritu Santo como persona en la Biblia no es blasfemar contra el Espíritu Santo, pero como no es persona, no se está blasfemando, hermanos. Se está dando una información divina, el Padre y el Hijo. Dice, porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Por qué no se menciona al Espíritu Santo? ¿Porque no existe? ¿Porque es una persona, pero Jesús se le olvidó? No, hermanos. Y así, ya vimos estos tres textos y podemos ver un montón más, donde en ningún momento al Espíritu Santo se le pone como tercera persona. La Trinidad no es bíblica, no es de Dios, no nos sintamos mal, no creamos que nosotros vamos a saber más que Jesucristo, que Pablo, que las Escrituras, no. Como les decía, tenemos que coordinar con las Escrituras. Ah, es que eres testigo de Jehová. No. Charles Russell, hermanos, fue miembro de la Iglesia de Dios por 1800. Él aprendió esa enseñanza de nosotros, que la Trinidad no existe, y formó posteriormente su organización religiosa con ese punto a favor de la Biblia, porque en realidad la Trinidad no existe. Pero nosotros somos testigos de Jehová, somos la Iglesia de Dios mucho antes, como ya hemos dicho, de la religión católica que se fundó en el año 321 y se estableció en el año 538 con Justiniano, el emperador. La Iglesia de Dios fue fundada por Jesucristo en el año 30 en Jerusalén, Palestina. Y podemos dar información de toda la Biblia con ayuda del Espíritu de Dios, porque la interpretación la recibimos de Dios. Exactamente. Un texto vamos a dar aquí, donde vemos al apóstol Pablo, aquí en el libro de 1 Corintios capítulo 2, hablando de Dios y de su Espíritu. Vean cómo dice. Capítulo 2 de 1 Corintios, verso 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas que hay en el hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Vean, hermanos. Entonces, si alguien puede hablar, hermanos, de lo que es Dios, quién es Dios, pues es el Espíritu de Dios, hermanos, nada más. Decía uno, es que tú crees que el Espíritu Santo es una fuerza activa. No, eso lo dicen los testigos de Jehová, pero la Biblia dice que el Espíritu Santo es la potencia de Dios, que ellos lo presentan como la fuerza activa, pero la Biblia dice, no es malo decir que sea una fuerza activa, no es malo decir que es una potencia de Dios, porque así está escrito. No vayáis de Jerusalén hasta que seáis investido de potencia de lo alto. Entonces aquí vemos, hermanos, dice en el verso 10, porque Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces el Espíritu de Dios, hermanos. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es Dios mismo, no es una tercera persona. Por eso Pablo, con todo lo que él nos revela de parte de Jesucristo, es que no tenemos más que un Dios y un Señor Jesucristo. En Efesios capítulo, también vamos a leer ese texto. Efesios capítulo 4, versículo 30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo, ¿de quién? De Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Bueno, y vamos a terminar con Apocalipsis, que vean lo que va a haber en el Apocalipsis. El reino, vean, vamos a ver aquí primero Apocalipsis,
capítulo 21, dice, verso 22, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Fíjense, no está el Espíritu Santo como la tercera persona. Y la ciudad no tenía necesidad de sol y de luna para que resplandezcan en ella, porque la claridad de Dios la iluminó y el Cordero era su lumbrera. ¿Qué pasa con Juan aquí? No menciona al Espíritu Santo. ¿No estará blasfemando? No, hermano. Es que él sabe perfectamente que el Espíritu Santo es Dios mismo. Entonces, nunca vos te encontrar allí, hermanos, en la Biblia a las tres personas. Es una invención de los hombres, hermanos. Y en el reino, Cristo le dirá a los santos, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. El reino es del Padre. Es que Cristo es Dios, es el Hijo de Dios, hermanos. Y él reconoce a su Padre aún en el reino, diciendo, venid benditos de mi Padre. No dice míos, no dice yo soy el Padre, yo soy Dios, no. Venid benditos de mi Padre, como dice Filipenses 2:6. Dice, haya pues en vosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Hermanos, espero que este estudio, este mensaje breve, les traiga bendición a sus vidas. Estamos para servirles. Paz a vosotros y gracias por escucharlo.